Gracias, señor presidente. Para abreviar el tema, primero fijar mi posición. Mi voto será en contra y estoy aquí para razonarlo. De entrada, déjenme comentarles que la petición del Ayuntamiento de Jiutepec va bajo varios rubros. El primero, así tal como dice, gastos de funcionamiento de seguridad pública 2014, gastos de funcionamiento de seguridad pública 2015, servicios públicos municipales de alumbrado público. La primera cantidad son 19 millones, la segunda 19 millones, esta de alumbrado público son 25 millones de pesos, aportación programa Subsemun 2014, 2 millones y medio, aportación programa Subsemun 2013, sí, 2013, no es este año, 2013, 2 millones y medio, aportación a programa Hábitat 2014, 3 millones, aportación a programas Hábitat del año pasado, 2013, 3 millones, programa de vivienda del año pasado, 3 millones, y esto le llama la atención, pasivo de proveedores de obra y servicios públicos, 1 millón, rescate de espacios públicos 2014, 1 millón, rescate de espacios públicos del año pasado, 1 millón, obra pública 15 millones, reserva territorial 25 millones, haciendo un total de 120 millones de pesos. ¿El por qué estoy en contra? Primero, la información que presenta a través de un acta de cabildo el Ayuntamiento de Jiutepec está incompleta, es insuficiente y además es muy genérica, es decir, lo toca los temas o las propuestas de manera general y no específica tal y como debería presentarse en su momento. Pongo como ejemplo el tema de los 25 millones de pesos que solicita para reserva territorial. No especifica para qué los quiere, qué predios va a comprar, en qué los va a usar, qué fin les va a dar, etcétera. En el tema de obra pública son únicamente, curiosamente, y a pesar de que la ley de deuda pública dice que los empréstitos o los créditos deben de ir siempre destinados a inversión pública, solamente 15 millones de pesos de los 120 millones de pesos que pide lo va a destinar a obra pública. Curiosamente, tampoco dice esta acta de cabildo que presentó ante la Comisión de Hacienda, tampoco dice qué tipo de obra, qué obra se va a hacer, cuántos montos tiene, bueno, no tiene ni proyectos ni nada, no viene especificado, de tal manera que es algo totalmente incongruente que pidan cuando hemos solicitado a la mayoría de los municipios que especifiquen obviamente su catálogo de obra, de tal manera que si se pudiera transitar en el crédito, debiera estar especificado qué tipo de obra va a ser y en qué se va a gastar en reserva territorial, algo que no trae de ninguna manera en ese sentido. Y seguimos analizando los rubros. En el tema de gastos de seguridad, entre 2014 y 2015, hablan de un crédito de 39 millones y medio. El primero en 2014, que son los gastos de funcionamiento de seguridad pública. El municipio en su petición no explica ni detalla en qué consisten gastos de funcionamiento. Por tanto, pudiéramos pensar que se trata de deudas a proveedores o prestaciones a empleados, lo que haría totalmente inválida la solicitud. Pero más allá de esto, el municipio de Jiutepec tendría que explicar un tema muy interesante. Primero, ¿por qué tiene un déficit de ese nivel? Es decir, más de 19 millones de pesos, cuando en este mismo año 2014 Jiutepec recibió de la Federación del rubro de Subsemun, que es Fondos Municipales de Seguridad, la cantidad de 11.500.000 pesos, más el 25% que tiene que aportar, estamos hablando de 2.900.000 pesos aproximadamente, haría un total, en la función de par y paso, un total de 14.375.000 pesos, de tal manera que entonces, ¿cómo es que vamos a pedir crédito para pagar un déficit y por qué lo tiene en materia de gasto de seguridad pública? Y más allá, Jiutepec pretende que para el 2015 se les otorgue un crédito de 19.899.000 pesos para gastos de seguridad pública 2015. Y aquí es algo curioso, yo quiero pensar que Jiutepec o el Cabildo tienen una bolita de cristal y saben perfectamente que el año que viene van a tener un déficit de 19 millones que va a tener que pagarse con esta línea de crédito que están solicitando. De tal manera que no se puede aprobar una línea de crédito para pagar déficit, para pagar gasto en seguridad pública, más aún si es el año que viene. En lo que toca al rubro de servicios públicos de alumbrado público, valga la expresión, se está pidiendo 25 millones, casi 26 millones de pesos. Sin embargo, el municipio no presenta ninguna mención de obra o servicio del cual se va a destinar esta situación. Nos da pie a pensar que este recurso pudiera aplicarse para pagar el famoso DAP, algún déficit de DAP, que es el derecho de alumbrado público, lo que haría en este caso totalmente inválida e incongruente la petición de crédito.
Jutepec pide 120 millones de pesos a un plazo de 15 años y establece que está justificado ese plazo y ese monto. Yo les comento que el municipio de Jutepec está siendo omiso, primero, al informar cómo va a resolver el problema del servicio de la deuda, es decir, cómo lo va a pagar. Recordar que en la anterior administración de Jutepec ya hubo un crédito por 200 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre, de acuerdo a su portal de transparencia, debe 177,874,448 pesos, insisto, como consta en el registro de obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, el cual fue contratado, insisto, por la Administración Federal, y esta soberanía tuvo bien presentar un exhorto para que se le haga una auditoría especial y especifiquen y aclaren en qué se usó estos 200 millones de pesos que presuntamente no fueron utilizados para los conceptos por los cuales fue aprobado el crédito el año anterior. No sobra destacar que este crédito fue aprobado en su momento también por la actual presidenta como parte del Ayuntamiento de Jutepec. Pero vamos a un tema más curioso. Estamos hablando que está pidiendo 120 millones de pesos, ya tenía los 200 millones. Le reitero, ya pagó Jutepec hasta diciembre del año pasado 177 millones, más 120 que está pidiendo, estamos hablando de un total de 297,874,448 pesos, que sería la nueva deuda de Jutepec a pagar en un plazo de 15 meses. De tal manera que el Congreso tendría la obligación, obviamente, de establecer y verificar la capacidad de pago del municipio de Jutepec. Y de aquí puedo comentar en el tema de la capacidad de pago un dato, sin lugar a dudas, a resaltar. De acuerdo con la información financiera que presenta el municipio, dice que los ingresos del municipio son suficientes para cubrir las amortizaciones de la deuda. Lo anterior teniendo en consideración, ojo, que el Banco Interacciones S.A., institución de banca múltiple, y el grupo financiero Banamex tienen interés en analizar las condiciones del municipio. Curiosamente, el Banco Interacciones es la institución bancaria que más altas tiene sus tasas de interés. Hay incluso municipios que están pidiendo refinanciamiento precisamente por el agobio que tienen con el convenio o el crédito que sacaron con Interacciones. Es decir, Jutepec quiere una línea de crédito con Interacciones, que es el banco que más caro otorga sus líneas de crédito, sus intereses. Es decir, es algo totalmente incongruente. Pero además, otro tema muy importante y de sumo interés. La revisión que tiene que hacer el Congreso del presupuesto 2014, y si nos vamos a la página del Ayuntamiento de Jutepec, establece que el Ayuntamiento está pagando alrededor de 18 millones de pesos al servicio de deuda, pero curiosamente lo hace, según lo establece la Secretaría de Hacienda, a una institución bancaria que no tiene registrada como acreedor. Les explico. Lo que está pagando Jutepec, 18 millones de pesos de deuda, lo está pagando oficialmente, fue otorgado para la institución bancaria BBVA Bancomer, pero curiosamente no ha hecho ni un solo pago a Bancomer, lo está haciendo a Banco del Bajío. Ante esta situación, ¿qué ocurrió? ¿En qué momento Jutepec mudó la cuenta de Bancomer al Bajío sin la autorización del Congreso? Es un tema muy interesante porque obviamente tiene consecuencias jurídicas que tendría que aclarar el municipio. No es un tema menor, es una irregularidad muy grande que lo tendría que ver desde luego la auditoría y aclarar el municipio de Jutepec cómo es que repentinamente o mágicamente o con la bolita de cristal que ellos tienen apareció la cuenta otorgada por el Congreso en Bancomer y ahora la tiene el Banco del Bajío. Pero para cerrar, un tema más escalofriante aún. Jutepec, hace poco hicimos un exhorto a esta soberanía para que transparentara y aprobara su ley o su presupuesto de egresos, porque fue de los municipios que fue de los últimos en hacerlo, si no es que el último. Por fin lo aprueba y curiosamente dice: la ley de ingresos de Jutepec para el 2014 estima que va a recaudar, entre todas las participaciones federales, estatales e ingresos propios, 421,917,400 pesos, pero en el presupuesto de egresos se autoriza el Cabildo o el Ayuntamiento de Jutepec a gastar 494,916,602 pesos, es decir, un déficit presupuestal de 72 millones, casi 73 millones de pesos.
Es increíble que nosotros pretendamos darle un crédito a Jutepec cuando el 2014, tiene un déficit de 72, 73 millones de pesos. Algo totalmente incongruente, no tendría el municipio en dónde pagar, se ha declarado ya en bancarrota, pero resulta que este déficit presupuestal viene, desde luego, porque más del 52% de su presupuesto se va entre salarios de trabajadores de confianza, de base, honorarios, así como prestaciones. Y el gasto de funcionamiento rebasa el 65%, es decir, ellos están funcionando este año con un presupuesto que rebasa el 117%, insisto, un déficit de 73 millones de pesos. Por lo cual, la invitación, compañeros diputados, es que no vayamos con el crédito de Jutepec porque no ha demostrado primero la solvencia, ni siquiera los documentos básicos y peor aún, iríamos en contra de la Ley de Deuda Pública del Estado. ¿Sería cuánto, señor presidente?